Hablemos de los one night stands, de las historias de una noche, de cuando por alguna razón, ya sea porque estás de viaje o porque es algún festival o alguna cosa así, una fiesta, sucede mucho sobre todo pues como al final de la adolescencia y al principio de la edad adulta, bueno, dentro de la vida de alguien, pero bueno, hay gente que puede empezarlo desde antes hasta después y hay gente que nunca lo pasa, hay gente que de pronto conoce a una persona y se quedan juntos el resto de su vida. Pero cuando tiende a suceder más, es más, bueno, hacia después del el final de la adolescencia y después de ello. Y bueno, al principio de la juventud, después tiende también a ser un poquito menos frecuente. Ahora, la cosa es con los one night stands, que antes que nada, un pequeño disclaimer, es número uno, moralmente y éticamente, obviamente yo sé que dependiendo de tu religión y de tus creencias y todo eso, pues puede que haya muchos puntos de vista con respecto a que si es bueno y si no es bueno, etcétera. Yo no voy a entrar en esa discusión. Y por otro lado, algo que he dicho muchas veces y que no me cansaré de repetir y que a mí se me hace muy importante cuando estamos hablando de seducción es la honestidad. Y estoy hablando particularmente del hecho de no, por ejemplo, hacerla creer que quieres ser su novio simplemente para acostarte con ella o tratar de mentirle si lo único que te interesa, por ejemplo, es una historia de una noche. Entonces, ser claro y ser honesto. Pequeño disclaimer, ¿ok? Fin de la paréntesis. Ahora sí, hablando sobre los one night stands y hablando ya en forma más práctica, el, lo más básico y lo que se necesita que haya, y puede sonar un poco obvio, pero ahora te voy a explicar, es deseo, que haya tensión sexual, que haya deseo, que haya chispa, que haya química, pero en un sentido sexual. Si no lo hay, porque puede que, por ejemplo, igual y ella en particular requiera que pases más por una relación más romántica y más de cariño antes de eso, y si no lo hay, si no tienes tiempo para hacer eso, no va a suceder, ¿ok? No estoy diciendo que no puedas al mismo tiempo generar tensión sexual y cariño, por ejemplo, pero a lo que me refiero claramente es que sin la tensión sexual no va a suceder. Y estamos hablando de que es un contexto en donde, pues, por ejemplo, estás de viaje, entonces simplemente vas a estar el fin de semana ahí y solo puedes verla tal vez dos veces o tal vez una vez. Y si no hay ese deseo, pues no va a servir si eres la clase de persona que de pronto te gusta ligar haciéndole un regalo y llevándola al cine y esa clase de cosas, no va a funcionar y vas a estar perdiendo tu tiempo a menos que en la forma de hacer ese regalo y en la forma conforme vayas al cine estás haciéndolo de tal forma que haya tensión sexual entre tú y ella y no sé, tal vez hagan algo en el cine o algo de ese estilo. Pero a lo que voy entonces es de que la tensión sexual es básica. Y como estamos hablando de que es tan importante la velocidad en la que va a suceder, porque obviamente, y no me refiero porque en One Night Stand suena a una noche, y obviamente dos noches, tres noches, una semana, viene a ser más o menos lo mismo, pero estamos hablando de esas situaciones donde el tiempo que tienes es limitado y pues realmente quieres explorar qué tan lejos puedes ir dentro de una relación y sobre todo sexualmente con ella. Y dentro de ese contexto, entonces, es muy importante la tensión sexual, el deseo sexual, ya sea que esté ahí, ya sea que suceda o que lo generes, pero es muy importante que haya. Y finalmente es muy importante también tu comunicación no verbal. Y piénsalo de esta manera, cuando tú estás hablando, estás comunicando palabra por palabra. Y cuando comunicas básicamente palabra por palabra, frase por frase, en forma lineal. Pero cuando comunicas de manera no verbal, estás comunicando todo al mismo tiempo. Estás comunicando desde el sonido de tu voz, el ritmo de tu voz, por ejemplo, el tono de tu voz, las variaciones, desde tus gestos, tus movimientos, tu postura, la distancia que tengas entre tú y ella, y todos los cambios dentro de esos elementos y todos los elementos que estén sucediendo alrededor, etcétera, todo lo que está alrededor de lo que dices, se transmite y aunque no todo se comunica de manera consciente, todo eso está transmitiéndose o comunicándose al mismo tiempo de forma continua mientras estás hablando. Y la cosa es que si lo piensas es un poco como si tuvieras una conexión de esas viejitas de módem de 56K, de esas que te conectabas y que se colgaban a la línea y que sean como así el ruido ese
y que tuvieras como una conexión de esas cuando hablas y que tuvieras una conexión como de fibra óptica cuando estás utilizando tu comunicación no verbal. Entonces es mucho más importante que le pongas atención a lo que estás comunicando de manera no verbal que a lo que estás comunicando verbalmente, sin olvidar que es básico que exista tensión sexual, si no, no va a suceder, de verdad sería una excepción que sucediera. Puede llegar a suceder, pero realmente sería excepcional, totalmente poco probable. Entonces, concéntrate en esos dos puntos, que es en cómo comunicas no verbalmente para provocarle deseo, para que generes entre tú y ella tensión sexual o para poner atención y darte cuenta de que hay tensión sexual y poder aprovechar esos momentos donde existe tensión sexual. También, porque no todo se trata simplemente de generarlo, también se trata de poner atención a cuando sucede por sí solo. Y bueno, el siguiente video vamos a hablar un poquito más a profundidad de todos estos elementos, pero de momento te recomiendo que visites cómo excitar a una mujer en segundos.com, en donde hay un pequeño curso gratuito que te va a ayudar a entender un poquito más algunas maneras de cómo puedes pensar en excitar a una mujer para poder hacerlo literalmente en segundos. Obviamente, cuando digo en segundos no quiere decir que sea como 1, 2, 3 segundos o que le vas a decir una frase y ya. Pueden ser unos minutos, pero unos pocos minutos también son segundos. Y tampoco quiere decir que sea algo que puedas aprender a hacer en segundos, porque así como puedes entender lo que te estoy diciendo en instantes, tardaste un cierto tiempo en aprender esa habilidad. Y así como puedes levantarte y ponerte de pie y caminar en instantes, también es una habilidad que tuviste que practicar. ¿Ok? Y estamos hablando también de una habilidad, no estamos hablando de 2 o 3 trucos que te memorizas y ya. Estamos hablando de una forma de entender las interacciones que tienes con las mujeres y algo que aprendes no solamente a través de memorizar, sino a través de hacer y de perfeccionar tu capacidad para actuar. Entonces, bueno, te recomiendo que visites Cómo excitar a una mujer en segundos. También te recomiendo que busques el libro Seducción no verbal de Rogelio Consejo. Lo buscas en Google, pones Seducción no verbal, Rogelio Consejo, y lo encuentras, te lo recomiendo. Y bueno, nos vemos en el próximo video y nos vemos dentro del cursillo gratis. Suerte.